¿Sabías que a finales del segundo trimestre del 2020, la industria manufacturera fue la que más contribuyó al PIB de México, con alrededor de 15.9 puntos porcentuales? Los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles ocuparon la segunda posición en la aportación del PIB, contribuyendo con poco más de 12 puntos porcentuales. En videos pasados explicamos exactamente qué era el PIB. El día de hoy veremos cómo es su representación gráfica, así que no te pierdas ningún detalle. La representación de cómo se obtiene el PIB es un flujo circular de ingreso y gasto. Antes de ir, deben saber que el PIB se puede calcular desde los flujos rojos, es decir, desde el gasto, pero también desde los flujos azules, es decir, del ingreso. Los flujos rojos representan el cálculo del PIB a través del gasto, es decir, donde las familias consumen, los gobiernos gastan, las empresas invierten y el resto del mundo genera exportaciones. Y todo esto que los gobiernos gastan es lo que va a parar a las empresas. Y esta es otra forma de explicar el diagrama de flujo circular, el cual vimos en videos anteriores, donde las familias, el gobierno, el resto del mundo y las empresas van a gastar al mercado de bienes. Y ese dinero va a ingresar a las empresas nuevamente por esos bienes y servicios que éstas les dan al resto del mundo, al gobierno y a las familias. Quetzá, ya me hiciste pelotas. Está bien. Veámoslo de manera gráfica, tal vez así quede un poco más claro. Aquí podemos ver el flujo rojo, cómo las familias consumen, los gobiernos gastan, las empresas invierten, mientras que el resto del mundo genera exportaciones. Y todo esto que los gobiernos gastan es lo que va a parar a las empresas. Y esta, recordemos que es otra forma de expresar el diagrama de flujo circular, donde las familias, el gobierno, el resto del mundo y las empresas van a gastar al mercado de bienes. Y ese dinero va a ingresar nuevamente a las empresas por esos bienes y servicios que éstas les venden a las familias, a los gobiernos y al resto del mundo. La fórmula para obtener el PIB a través del método del gasto agregado es Y igual a C más I más G más X menos M, que se explica mejor con el ejemplo de la tabla. Esta tabla representa el cómo se cuantifica el PIB a través del gasto, y es un ejemplo hipotético. Tenemos que este país realizó gastos de consumo personal de 11.729 millones de dólares, lo que representa un 68.8% en el PIB. Su inversión interna bruta fue de 2.714 millones de dólares, lo que representa en porcentajes del PIB 15.9%. Su gasto gubernamental en bienes y servicios fue de 3.139 millones de dólares, lo que representa el 18.4%, mientras que las exportaciones netas de bienes y servicios fueron menos 538, lo que representa menos 3.2% del PIB. El Producto Interno Bruto fue de 17.044 millones de dólares, y esto nos da el 100% del PIB. Dentro del término negativo en la parte de las exportaciones netas, significa que hubo más compra de bienes en el extranjero que lo que se vendió. Y bueno, y al momento en el que hago la operación con mi fórmula, tomando en cuenta los datos que tengo, es cuando consigo el PIB desde el método de gasto agregado. Recordemos que también podemos analizar el PIB desde el ingreso. Sin embargo, este método suele ser menos utilizado. Sin embargo, para obtener el PIB desde el método del ingreso, ocuparemos la siguiente fórmula. Y igual a W más OFI más TX menos S más D, es decir, lo que tienen las empresas y que utilizan para producir bienes y servicios. Dentro de esta primera Y entra tanto la W como el OFI, donde la W significan los salarios y el OFI representa otros factores del ingreso, como puede ser el capital que paga la empresa por un crédito o el hecho de que rente algún espacio. Entonces, tanto la W como el OFI entran en esta primera Y. La TX son los impuestos menos los subsidios y la D es la depreciación. Y estos valores son los que representan la segunda Y. Aquí podemos ver una tabla que ejemplifica el análisis del PIB a través del flujo azul. Podemos ver que el resultado da 17.044 millones de dólares,
mientras que el análisis desde el flujo rojo dio exactamente la misma cantidad, 17.044 millones de dólares. Recordemos que el análisis del PIB se puede realizar desde el flujo rojo como desde el flujo azul. El flujo circular de ingreso-gasto lo podemos calcular desde los flujos azules y desde los flujos rojos, que sería exactamente lo mismo, los 10 pesos que salen de las empresas y que llegan a las familias, para después nuevamente salir de las familias y llegar a las empresas. Dentro de nuestra sección de macroeconomía, hemos visto hasta ahorita el PIB. Sin embargo, dentro del PIB ya sabemos qué es exactamente el PIB y cómo es que se puede analizar, tanto desde sus flujos azules como desde sus flujos rojos. En el próximo video veremos qué es el PIB real y el PIB nominal, y cómo es que los podemos obtener. Un tema interesante para mí, la verdad. No te pierdas ningún detalle y recuerda siempre seguir investigando. ¡Hasta luego!